Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models, te doy la bienvenida a este tutorial de armado. En este video tutorial vamos a armar el modelo de Allosaurus. Al abrir el empaque encontrarás las plantillas junto a varios instructivos. El primero es esta bienvenida en la que se te dan algunos consejos para preservar el modelo a través del tiempo. Luego tenemos las plantillas, ¿sí?, con el orden alfanumérico para armar el modelo. Además tienes instrucciones complementarias de estas plantillas que te dan algunos consejos para armar el modelo. Lo vamos a ver más adelante. También se incluye una pequeña lija como esta, en caso de ser necesario. Una pequeña herramienta para extraer las piezas pequeñas. Y por supuesto todas las plantillas de la A, C, D y la B. Veamos cómo se arma. Como dice acá en las instrucciones, hay que seguir el orden alfanumérico. Quiere decir que hay que comenzar por la plantilla A y por el número 1 de la plantilla A, y así sucesivamente. Vamos con la plantilla A en orden numérico, luego la B y así hasta completar el modelo. También se indica que todos los ensambles que tengan una flecha curva quiere decir que van por la parte posterior de las plantillas, es decir, por la cara de atrás. Vamos a ver eso más adelante. Y que acá encontramos unas pequeñas piezas circulares que te van a ayudar a hacer presión y evitar lastimarte los dedos. Acá arriba en las plantillas podemos ver un código de color. Todo lo que es de azul celeste es del costado izquierdo, como vemos acá, y todo lo que es verde claro, como esta pierna, es del costado derecho del cuerpo. Y todo lo que tenga color rojo quiere decir que son piezas que pueden ser frágiles, como este pequeño diente que está acá. Ahora sí podemos comenzar. El número 1 de la plantilla A lo tenemos acá, 1 con 1. Quiere decir que tenemos que unir estas dos piezas. Veamos cómo se hace. Extraemos las piezas primero. Acá están las dos piezas. Ahora vas a colocar la que tiene la abertura sobre una superficie firme y pareja, plana. Vas a presentar la otra encima, así, tal como va. Las presentas y después de estar seguro de que están alineadas, vas a usar esta pequeña pieza circular para hacer presión justo en la zona de ensamble. La colocas y presionas. Debería quedar completamente plana al mismo nivel y ya hemos completado el primer ensamble. El paso 2 lo tenemos acá, que sería, ya hemos combinado lo que serían las vértebras dorsales con las primeras vértebras caudales, es decir, la columna con la cola. Ahora vienen lo que sería la base de las vértebras cervicales, que es este ensamble de acá, el 2. Y lo vamos a hacer de la misma forma. Presentamos la pieza y después de estar alineada vamos a presionar. Y así debería quedar después del ensamble 2. Veamos cuál es el paso 3. Ahora podemos ver que de los pasos del paso 3 al paso 10 se trata de las costillas y hay que insertarlas, este diente de acá, en estas aberturas que tiene la pieza. Vamos a ver cómo se hace. Tenemos primero la 3, la que está acá encima, sería esta de acá, y ahora simplemente debemos insertar este diente acá. Lo presentamos. Hay que, recuerda, sujetar las piezas muy cerca de la zona de ensamble, no por acá porque podría hacerle palanca y podría dañarse. Muy cerca de la zona de ensamble para hacer el ensamble. La presentas y empiezas a presionar. Puedes hacer pequeñas maniobras así hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo, muy pequeñas, para que vaya entrando una pieza en la otra. Ahí ya entró la primera costilla. Ahí entró hasta el tope. De la misma forma vas a colocar todas las demás. Ya hemos colocado todas las costillas excepto esta, porque es un paso más adelante. Veamos qué sigue. La última costilla sería el paso 10, que es esta de acá. Ahora veamos cuál es el paso número 11, y ese lo vemos acá.
colocar esta pieza acá y como la flecha es curva va por la cara posterior. Entonces la flecha curva indica que esta pieza va acá por la cara posterior. Así. Ahora el paso 2 es colocar los dedos acá en el mismo orden en el que indican las flechas. Así justo en el borde, para que quede espacio para los otros. De esta manera. Como puedes ver, tienen una pequeña separación para darle un mejor efecto. Ya hemos hecho el paso 12, ahora viene el paso 13, que sería colocar todo el conjunto que ya ensamblamos acá en esta ranura. Ya tenemos este conjunto ensamblado, pero acá se nos dice que este paso, el 14, va después de B12, que B12 sería instalar estas costillas ambas, tanto del costado derecho como del costado izquierdo que va acá. Ahora el paso 15 es insertar esta pequeña pieza acá directamente. Igual ahí se ve que este es el costado derecho y este es el costado izquierdo de acuerdo al código de color. Entonces va directamente por este lado. Y luego los otros pasos ya son de otra plantilla. Y lo vamos insertando en su lugar. Perfecto. Ya hemos vaciado casi toda la plantilla, solo queda esta pieza, pero esta la colocaremos más adelante. Veamos qué nos depara la plantilla B. En la plantilla B podemos ver que es casi exactamente igual que la plantilla A, es el espejo, quiere decir que es el costado derecho del cuerpo del Allosaurus. Así que vamos a armarla básicamente de la misma manera. Por supuesto, siguiendo el orden alfanumérico que tenemos acá. Ya hemos colocado todas las costillas, ya hemos hecho hasta el paso 10, que es la última costilla del costado derecho. Como ves, son espejos uno de la otra, un costado derecho y costado izquierdo. Ahora es momento de colocar estas costillas que van a unir las dos caras para que permanezcan juntas desde acá. Entonces vamos a colocar primero esto acá, juntarlo de esta forma. Y ahora colocaremos estas costillas, que son estas de acá. Como ves, son diferentes. Esta es simple y va a entrar en esta ranura. Y esta pieza es más larga y va a atravesar tanto esta capa como esta y se va a incrustar acá. Así que vamos a colocar primero esta. Si lo crees conveniente, puedes lijar un poco. Solo un poco en esta zona. Y ahora nos ponemos a instalarla. Asegúrate de alinear bien las dos capas y hacer presión hasta que entre. Así. Como puedes ver, está ahí. Y ahora vamos a colocar esta, que va en el otro costado. Así. Y ahora podemos seguir con los pasos que vienen acá, que sería colocar los dedos, tal cual como ya hicimos en la plantilla A, pero con la plantilla B. Ahora que tenemos ambos escápulas y los brazos con sus dedos instalados, podemos montarlos en el modelo acá de esta forma, y después de instalarlos puedes girarlos levemente hacia adentro para que tenga una mejor apariencia. Está un costado y el otro costado. Perfecto. Los juntas y
está instalado. Veamos qué sigue, que sería esta pieza. Y esta va de derecha a izquierda. Como puedes ver, acá dice 15 directamente. Y acá tenemos que este 15 va directamente, el que ya colocamos, por esta cara, y este por la cara posterior. Además, acá se indica que este es el costado derecho, este es el izquierdo y que esta es la parte frontal. Así que va de esta manera. Bien, hace falta lijar un poco esta pieza para que atraviese las dos capas. Recuerda solo lijar un poco y volver a intentar, para evitar lijar demasiado. Ahí le estamos haciendo pequeñas maniobras para que vaya entrando. Y ahí ya llegó al tope. Ahora hay que colocar el paso 16, tanto del costado derecho como del costado izquierdo. Y nos dicen que está en la plantilla D. Si vemos la plantilla D, entonces se trata de estas dos piezas. Este es el costado izquierdo y este es el costado derecho. Acá está en la A y en la B. Y la vamos a colocar acá. Con mucho cuidado. La colocamos así en la superficie plana. Y vamos a presionar acá encima. Así. Vamos a hacer lo mismo del otro costado. Colocamos la pieza. La presentamos. Que esté bien alineada. Y después presionamos. Ya hemos hecho el paso 16, que es este de acá. Ahora viene del 17 al 20 y nos dice que es en la plantilla D. Si vemos en la plantilla D, vemos que se trata de los procesos de las vértebras caudales. Y acá tenemos 17, 18, 19 y 20. Son estas de acá. Asegúrate de alinear bastante estas dos capas y después de que estén alineadas, simplemente colocas la vértebra acá, en la ranura. Y así vas a colocar tanto las siguientes tres como las del resto de la cola. Ya hemos colocado estas primeras 4 vértebras caudales. Veamos que sigue la plantilla B. Solo nos quedan estas piezas de acá que van en el cuello, que son los procesos, y las costillas de las vértebras cervicales. Como podemos ver, todas son iguales, excepto por la 22 que va en esta ranura, y ya vamos a ver cómo se coloca. Para colocarlas en su sitio se hace exactamente igual que con las costillas. Este diente va en estas ranuras. Ya hemos colocado todos los procesos de las vértebras cervicales y solo nos falta la de acá del extremo del cuello. Como puedes ver, una tiene un diente bastante corto y la otra más largo. Eso es, igual que la costilla, para unir las dos capas. Vamos a colocar primero la del diente más corto y va en la ranura inferior. Ahora vamos a colocar esta, que es la que une las dos capas del cuello. Va a insertarse por acá y va a incrustarse acá en esta otra capa. Colocamos así y buscamos el orificio y comenzamos a hacer los pequeños movimientos para que vaya entrando en su lugar. Listo. Ahí ya las capas ya están unidas a lo largo de toda la columna.
acá por esta vértebra, acá por la columna, acá por estas piezas de la cadera, y todas estas se unen por las vértebras. De esta manera hemos vaciado la plantilla B. Ya podemos pasar a la plantilla C. En la plantilla C, como vemos, se encuentran las piernas, los ilions, pubis también, los isquiones y la base. Veamos cómo se arma. Vamos a comenzar por el paso 1, que sería esta pieza acá. Como puedes ver, tiene una pequeña curvatura. Eso es para que los dedos de las patas también queden así. Entonces la pequeña curvatura va hacia adelante, hacia la parte delantera del modelo. Esto iría acá. Así, asegúrate de dejar espacio en ambos lados. Una vez que hemos insertado el paso 1, también debemos colocar la otra capa que está en la plantilla A, que es esta de acá. Y con esto ya vaciamos la plantilla A. Así, asegúrate de dejar espacio en ambos costados para las piezas que van acá. Ahora viene la pieza número 2, que es esta que está acá. Así, ya llegó al borde de esta cara. Y ahora la pieza 3, que va por el costado, por la cara interna de toda la pierna. Así. Deberían quedar estas dos capas juntas en el medio y un pequeño espacio entre ella y los otros dos dedos. Veamos qué sigue. Ahora hay que colocar estas pequeñas piezas acá, 4 y 5, flecha curva por la cara posterior. Y la 5. Puedes hacerlo así o en una superficie plana y presionar. Ahora este es el paso 6, que sería el isquión, y el paso 7, que sería el pubis. El ensamble va por la cara posterior para que quede la cara más oscura visible. Ya tenemos este conjunto ensamblado. Vamos a hacer lo mismo del siguiente costado, que son los pasos 8, 9, 10 y 11. Ahora ya podemos montar estos conjuntos de los hilios de las caderas acá en estas pequeñas piezas. Vamos a colocar primero la del costado izquierdo, que es la que tiene el tope. Lo presentamos así y hacemos presión solo en la zona de ensamble. Ahora del otro costado. Y presionamos. Ahí llegó al borde, acá también. Y acá debería ser contacto. Perfecto. Lo puedes alinear un poco. Una vez instalado esto, vamos a hacer el siguiente paso, que sería terminar de ensamblar las piernas. En este caso, vamos a colocar esta pieza, haciendo uso de esta pequeña pieza. Primero vamos a insertar esta acá por la cara posterior. Y ahora esta acá. Por acá debe pasar fácil y se va a incrustar en este orificio. Tienen que estar alineadas y luego vamos a presionar. Perfecto. Vamos a ensamblar la otra pierna.
Asegúrate de colocar esta pieza de manera que quede espacio también para las otras dos de los otros dos dedos. Ya hemos hecho el paso 12 y ahora el paso 13. Así, deberían quedarte con una separación. Si están juntas, puedes apretar acá atrás, así, para que se separen un poco más. Y ahora vamos a colocar esta de acá. Igual como hicimos antes, esta va acá. Esta tiene una pequeña inclinación. La inclinación va hacia abajo. Luego esta la colocamos acá. Ya podemos instalar las piernas acá en el modelo. Una acá y otra acá. Insertemos esta primero. ¿Sí? Y vamos haciendo pequeños movimientos para que vaya entrando en su lugar. Estoy haciendo así. Y ahí ya llegó al tope. Vamos a colocar la otra. Y esta pieza va a atravesar las dos capas. Con mucho cuidado. Le falta un poco nada más. Le falta un poco para llegar al tope. Una vez que está acá el ras, ahí ya está bien posicionada. Y ahora podemos montar el modelo en la base. Ya hemos vaciado la plantilla C. Y en la plantilla D encontraremos esta pieza que va a servir para que la base sea más rígida. Le falta un poco. Listo. Entonces ahí la base ya queda más rígida. Vamos a montar el modelo acá. Acá es importante seguir las instrucciones. El paso 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a colocar el modelo en una superficie plana nuevamente y firme. Y vamos a llevar esta parte de la pieza acá en la ranura hasta atrás. Así. Luego vamos a presionar justo acá adelante. Así hasta atrás y vamos a presionar acá adelante. Si es necesario puedes lijar un poco. Solo un poco. Perfecto. Veamos que sigue. Ya estamos en la plantilla D. Acá podemos ver que tenemos el cráneo, las vértebras que faltan y también el extremo de la cola. Vamos a colocar esto primero. Presentamos acá y vamos a presionar con mucho cuidado para que la pieza entre en su lugar. Esta entra realmente suave. Vamos a colocar el otro costado. La presentamos y presionamos acá. Con mucho cuidado. Y listo. Ahora vamos a colocar las vértebras. Y vamos de arriba hacia abajo. Alineamos las dos capas lo más que podamos. Y colocamos la vértebra. Así, y presionamos en la zona de ensamble. Con mucho cuidado. Y vamos a colocar el resto. Recuerda siempre alinear un poco esto, sujetar y luego colocar las vértebras. Cuando coloques las vértebras, ten cuidado de que esto es delgado y también estas partes de acá son delgadas, así que sujeta acá, no acá, acá. Incluso puedes usar las dos piezas, una por debajo y otra por arriba, estas piezas que están en la plantilla A, para presionar. Ya hemos colocado todos los procesos de las vértebras caudales también.
El modelo está casi listo, solo nos queda el cráneo, el cual también está en la plantilla D. Vamos a ver cómo se ensambla. Acá nos quedamos en el paso 14. Ahora vamos con el paso 15, que lo tenemos acá, justo en el medio de esta pieza. Y es esta pieza de acá arriba. Y es simplemente insertar una pieza con la otra acá en la ranura. Vemos que está alineado así y así, y la insertamos. El paso 16 es la mandíbula. En las instrucciones está el paso a paso de cómo hacerlo. Vamos a verlo acá en el video también cómo se hace. Extraemos ambas piezas y el ensamble lo vamos a hacer exactamente igual que la columna. Colocamos esta pieza con la abertura en una superficie firme, presentamos la otra de manera que esté perfectamente alineada, y cuando estemos seguros de que está alineada y paralela a la mesa, esta paralela a la mesa, vamos a presionar. Ahora, sujetando muy cerca de acá y suavemente, vamos a hacerle unos pequeños movimientos. Trata de sujetar acá porque acá es bien delgada en esta sección, y eso es para permitirle la apertura completa como lo habría hecho el Allosaurus en vida. Gírala unas cuantas veces y cuando sientas que ya está más suave, ya puedes hacerlo desde el extremo. Así. El paso 17 es colocar este conjunto acá. Esta es la parte superior del cráneo. Esta es la parte inferior derecha e izquierda. Este es el costado izquierdo y va acá en esta ranura. Así. Deben quedar alineadas. Ahora vamos a hacer este mismo de este costado. Ahí ya se suavizó y podemos probarla. Perfecto. Y ahora este ensamble. Ahora solo nos quedan los costados, que son estas dos piezas. Colocamos una acá, la alineamos acá arriba, así, y presionamos. Ahí todavía le falta, pero vamos a dejarla así, y cuando coloquemos esta hacemos pinza y se van a ensamblar todas. Igual acá, alineamos acá arriba. Ahí arriba está alineado, y ahora sí podemos hacer así o sobre la superficie y presionar justo ahí, y ahí queda ensamblado el cráneo. Puedes probar. Perfecto. Ahora solo hay que colocar esto en el cuello, así, y puedes girarlo de derecha a izquierda. Este fue el tutorial de armado. Esperamos que te haya sido útil, que hayas disfrutado todo el proceso y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que este y todos nuestros modelos podrás encontrarlos en www.wonderartisticmodels.com. Chao.